Bueno muchachos, espero que estén súper, Dios los bendiga de una manera especial. Mi nombre es Fabián y bienvenidos a Free Souls, un canal completamente cristocéntrico en donde nos basamos en la verdad de Jesucristo sobre todas las cosas. En este video hablaremos sobre una persona bíblica que sinceramente no veo que muchos hablen de él en sí, a pesar de que esta persona fue responsable, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, de escribir más de la mitad del Nuevo Testamento de la Biblia. Algunos lo reconocerán, otros no tanto, pero esta persona es nada más y nada menos que Pablo, también conocido por su otro nombre hebreo, Saulo. Empecemos directo. ¿Quién es Pablo y cuál es su historia? Si eres cristiano o siquiera sabes algo de la Biblia, probablemente conoces a Pablo. ¿Pero por qué? Bueno, como dije antes, este fue el que bajo la inspiración de Dios escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y gracias a Dios, literalmente gracias a Dios, muchos pasajes, versículos e incluso doctrinas fueron sacadas o escritas directamente por el apóstol Pablo. Por ejemplo, si te preguntas cuál es el versículo más famoso e inspirador de la Biblia, probablemente lo primero que se te venga a la mente es "Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece", de Filipenses 4:13, que creo que es sin duda el versículo más popular y más quemado por lejos de toda la Biblia, pero no lo digo de manera negativa, no me malinterpreten. Pues esto lo escribió Pablo, pero al contrario de como muchos interpretan este versículo, este tiene un mensaje más profundo y confrontador de lo que podemos imaginar, pero eso lo tocaremos en otro momento. Por ahora quiero centrarme en explicar cómo fue la historia de la conversión de Pablo, según lo que cuenta el texto bíblico, así que let's go. Empecemos directo. Pablo nació aproximadamente entre el año 5 al 10 después de Cristo en una ciudad llamada Tarso que pertenecía a una provincia romana en Cilicia, la cual hoy es la actual Turquía. Aunque fue un ciudadano romano desde su nacimiento, pertenecía a una familia judía, más específicamente era de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel, aunque eso más adelante a la verdad no tendrá tanta importancia como lo verán. Otro dato de Pablo es que si se fijan en cómo se llamaba a Pablo en los primeros capítulos del libro de los Hechos, se le llamaba Saulo. Pero ¿por qué en la Biblia hay partes en que se le llama Saulo y otras partes que se le llama Pablo? ¿Será que Pablo fue su nombre de conversión a Cristo? Bueno, a la verdad no. En realidad el apóstol tenía dos nombres desde el inicio, y que Saulo, su nombre con el que se presenta al principio del libro de los Hechos, es su nombre judío o hebreo, mientras que Pablo es su nombre romano. ¿Y por qué tenía dos nombres? Bueno, en esos tiempos, especialmente los judíos, era común identificarse con dos nombres diferentes. Un nombre hebreo para el uso dentro de su comunidad, es decir, entre los judíos, y un nombre gentil o romano para su uso en contextos greco-romanos. Y este detalle en los nombres será importante más adelante. En fin, Saulo, criado en Jerusalén, fue instituido y educado por Gamaliel, un fariseo maestro de la ley muy respetado en ese tiempo. Desde su crianza siempre se había relacionado con los fariseos, una secta judía que enfatizaba estrictamente la ley de Moisés o la Torá. Esta educación que recibía Saulo lo llevó a ser un fariseo muy celoso de la ley de Dios. Esto se revela en varias partes de la Biblia, como en Hechos 23:6, donde Pablo ante el Sanedrín declara ser fariseo, hijo de fariseo. También en su carta a los Gálatas 1:3-14, Pablo menciona su anterior vida en el judaísmo antes de su conversión al cristianismo. En todo caso, Saulo, a ser fariseo y educado por fariseos, siempre se había dejado llevar por sus convicciones judías, cosa que ocasionó que en un determinado tiempo empezara a perseguir una nueva ola de creencias que al parecer de Saulo, de muchos fariseos e incluso sacerdotes judíos, contradecían a lo que ellos creían sobre Dios y la ley de Moisés. ¿Y qué era esto que tanto enfurecía a los judíos? Bueno, la iglesia primitiva de Jesucristo y los primeros cristianos del siglo I. Pero detengámonos un momento ahí, porque para entender por qué los judíos estaban en contra del cristianismo debemos dar un poco de contexto acerca de los evangelios. Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, vino a la tierra para dar una nueva revelación y a esparcir las buenas nuevas del reino de los cielos. Y eso era
Cristo mismo. Viendo esto en retrospectiva, todos sabemos que Jesús no solo es el Mesías venidero, sino también que es Hijo de Dios y es Dios mismo encarnado, que vino para vivir entre nosotros como siervo obediente sin pecar, y vino a entregarse por el perdón de nuestros pecados para que tengamos vida eterna. Y también instruyó a 12 apóstoles para que una vez Jesús ascienda a los cielos y envíe su Espíritu Santo a todos los que en él crean, estos puedan esparcir el evangelio por toda la tierra y sus confines. Gracias a esto, poco después de que los apóstoles recibieran el Espíritu Santo para predicar a diferentes naciones, miles de personas se empezaron a convertir a Cristo y la comunidad de todos los creyentes en Cristo crecía cada vez más. Esto es lo que se le llama la iglesia, el conjunto de todos los creyentes. Sin embargo, a los ojos de los judíos tradicionales, incluyendo fariseos, sacerdotes judíos, incluso para la gente común, este nuevo mensaje de Jesucristo acerca de que Él es el Hijo de Dios, que es uno con el Padre, que extiende su gracia, que fue enviado por el Padre para traer un nuevo pacto y derramar su sangre por el perdón de los pecados y la salvación, etc., les parecía un mensaje blasfemo y contradictorio a las antiguas escrituras del Viejo Testamento. Sobre todo a lo que se refiere con la ley mosaica, que era el centro del judaísmo. Cosa que obviamente, viendo esto en retrospectiva, es falso por varias razones. Principalmente porque todas las profecías mesiánicas en cuanto a lo que es la primera venida de Cristo se cumplieron perfectamente en Jesús. Además, en cuanto a la ley de Moisés, Jesús mismo dijo que Él no venía a abolir o a eliminar la ley de Moisés, sino que vino a cumplirlo. La ley mosaica fue un pacto temporal entre Dios e Israel. Su objetivo no era proveer salvación, sino preparar la nación para la venida de Cristo. Servía como un tutor que lo guiaba a la fe en Cristo, ya que revelaba la pecaminosidad de la humanidad y la imposibilidad de alcanzar la justicia a través de las obras. La ley mostraba que nadie podía cumplirla perfectamente, lo cual hacía evidente la necesidad de la gracia de Dios. Jesús justamente cumplió la ley al obedecerla de forma perfecta y al ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados, como el gran cordero que quita el pecado del mundo. A través de su vida, muerte y resurrección, Él satisfació todas las demandas de la ley, haciendo posible que aquellos que creen en Él sean justificados y reciban la salvación, no por la ley o por obras, sino por la gracia de Dios. Sin embargo, el legalismo a través de los años iba creciendo entre los judíos, especialmente en personas como los fariseos, saduceos, escribas e incluso sacerdotes, hasta tal punto en el que creían que por sus obras o por su obediencia y sus actitudes estrictas en cuanto a la ley, iban a ser más santos o se ganarían el cielo, cuando en realidad el mensaje de Dios desde el principio es que todos los que le seguimos, le amamos y le adoramos, iríamos a ser salvos no porque lo mereciéramos, sino por su gracia. Este es el mensaje principal de Cristo, que todos los que en Él creamos, sirvamos y aceptemos que hubo un perfecto que murió y resucitó por nosotros, seamos salvos por medio de la fe en Cristo. Pero de nuevo, esto no lo querían aceptar los judíos, y es por eso que poco después de que esta nueva ola de creyentes fieles en Jesucristo creciera muy rápido, muchos fariseos y sacerdotes empezaron a perseguir y arrestar a los cristianos, incluyendo a Saulo, que como dije ya 1000 veces, era un fariseo. De hecho, Saulo fue testigo del primer martirio de la historia de la iglesia, es decir, la muerte de Esteban, quien fue la primera persona asesinada por causa de su fe en Jesús, siendo apedreado por su discurso tan confrontador al sumo sacerdote. Desde entonces se desató una gran persecución contra la iglesia, y Saulo entraba casa por casa para arrestar a hombres y mujeres que creían en Cristo. Y así era la vida de Saulo, pero hubo un suceso en su vida que lo cambiaría todo. Saulo, aún con amenazas contra los discípulos de Cristo, fue al sumo sacerdote para pedirle cartas a las sinagogas de una ciudad llamada Damasco, para que si encontraba personas que tenían fe en Jesús, los trajeran presos a Jerusalén. El plan de Saulo para perseguir a los cristianos seguía más vigente que nunca. Sin embargo, el plan de Dios era mucho más grande para Saulo. Dice la escritura que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Entonces el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Creo que esta es una de las revelaciones más brutales de toda la Biblia. O sea, imagínate crecer en un ambiente religioso totalmente fariseo, estricto y legalista conforme a la ley mosaica, perseguir a la iglesia de Jesucristo, que a tu percepción farisea nunca fue el Mesías ni mucho menos el Hijo de Dios, y de repente se te revela el mismo Jesucristo a quien estamos persiguiendo tanto tiempo, y que para colmo te deje ciego, porque sí, lo dejó ciego como por 3 días. Pero lo que más me llama la atención de este pasaje son dos cosas. Número uno, la frase de Jesús cuando dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esta frase? Básicamente lo que quiere decir es que Saulo, al resistirse a la verdad del evangelio que la iglesia está difundiendo, lo único que hace es hacerse más daño. La frase hace referencia a un animal, como un buey, que está siendo dirigido con un aguijón, es decir, una vara puntiaguda. Pero si ese buey se resistía al aguijón y lo pateaba, lo único que causaría era más dolor y se lastimaría más profundo. Lo mismo pasa si uno va en contra de la verdad y la voluntad de Dios. Ir en contra de su voluntad causaría más dolor y sufrimiento, y eso era justo lo que Saulo hacía. Nadie puede desafiar la voluntad de Dios. Dios es el primer y último soberano de todas las cosas, y nada puede ir en contra de sus planes. La voluntad de Dios desde un inicio fue salvarnos a todos del pecado y la condenación, y justamente para eso en el tiempo perfecto vino Jesucristo, para hacer su obra redentora, y todo aquel que crea que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos en la resurrección será salvo. Y todo esto porque así Dios lo quiso. Número 2. Si se fijan en el pasaje, Jesús llama a Saulo por su nombre 2 veces. Saulo, Saulo. ¿Y qué tiene esto de relevante? Bueno, a lo largo de la escritura aparecen 7 pasajes bíblicos similares en los cuales Dios mismo llama a personas por su nombre 2 veces. Pasa con Abraham, con Jacob, con Moisés, con Samuel, con Marta, con Simón Pedro y finalmente con Saulo. Y todas las veces en las que Dios llama a alguien por su nombre 2 veces significa mínimo 3 cosas. Número 1, énfasis a la persona a quien va dirigido el mensaje. Número 2, un anuncio de un mensaje importante para la vida de la persona. Y número 3, finalmente un mensaje significativo y radical de un llamado importante de parte de Dios. En este caso, Dios Jesucristo le revela cuál es el propósito que tiene para Saulo en Hechos 26, 16 y 18, que dice: pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en las que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y la herencia entre los que han sido santificados. Lo más brutal de todo esto es que primero Jesús le dice a Saulo que es inútil ir en contra de su verdad y su voluntad, porque si no se haría más daño. Y segundo, a pesar de que Saulo era un perseguidor de la iglesia, celoso de sus convicciones judías y dispuesto a matar a cualquiera que iba en contra de sus convicciones, Dios mismo lo nombró ministro y apóstol para predicar el evangelio de Jesucristo, el cual Saulo mismo estaba en contra de este nuevo camino. Esta historia de la conversión de Saulo nos deja con una verdad clave e insustituible: Dios es soberano y todopoderoso. A lo largo de la escritura se encuentran un sinfín de milagros hechos por Dios, pero el mayor milagro que Dios puede hacer sin duda es salvar a una persona, y más si esa persona iba en contra del evangelio y la iglesia, pero al final se convierte. Eso demuestra el poder de Dios sobre una persona para hacer su voluntad. La voluntad de Dios es salvar a la gente de su estado de pecado y recibir la salvación que solo se recibe por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Es por eso que Él fundó una iglesia, para instruir y preparar personas para predicar el evangelio y la verdad de Dios y poder seguir creciendo en la fe. La misma palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y casos como la historia de la conversión de Saulo son un reflejo de eso. Nada puede ir en contra de la voluntad de Dios. Si vas contra el aguijón, lo único que provocas es más dolor y sufrimiento en tu vida, pero tarde o temprano tendrás que enfrentar la verdad de Dios, que nada la puede cambiar, y esa es que todos necesitamos ser salvados por Jesús, debido a que todos hemos pecado y hemos andado en tinieblas, para que finalmente
podamos ver la luz verdadera. El propósito de Saulo fue justamente ser ministro y apóstol de Jesucristo, a quien se le dio la potestad de dar a entender las revelaciones de Dios a través de sus escritos, viajes misioneros, predicaciones y enseñanzas. Todo lo que Pablo haría después de su conversión sería parte del plan de Dios para expandir el evangelio y fortalecer a la iglesia primitiva. Pero esas historias después de la conversión de Saulo quedarán para una segunda parte de este video que estará pronto por venir. Espero eso. Espero que no me tarde como 3 meses para subirlo. En esa segunda parte profundizaremos en los viajes misioneros de Pablo, sus cartas a las diferentes iglesias y cómo cada experiencia y enseñanza fue inspirada por Dios para guiar a los creyentes y a fortalecer la fe en Cristo. Este canal Free Souls está hecho justamente para hacer videos como este, para esparcir la palabra de Dios, para esparcir el evangelio, para esparcir lo que dice la Biblia. Si todavía no te has suscrito, por favor, suscríbete, activa la campana para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos por subir. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias, te quiero mucho y Dios te bendiga grandemente. ¡Chao! No se tapó bien. Perfecta.